Bueno, buenas tardes. Yo como voy a hablar muy poquito me pongo de pie un minuto para vernos las caras todos. En primer lugar, pues agradecerle a todos los que están aquí esta tarde pues su asistencia, su disponibilidad y su interés, ¿no? Por unos temas que yo creo que son muy importantes y que están de plena actualidad, ¿no? En nuestra sociedad. Y también agradecerle a todos los que nos están viendo en directo a través de internet, el canal Activir Televisión, pues agradecerle también que estén ahí. Yo creo que es muy bueno poder disponer de esta herramienta, pues precisamente para todos aquellos que no han podido venir, que no están en Madrid o que están en Madrid y no han podido, pues que puedan vernos, ¿no? Simplemente, pues también agradecer a los ponentes de esta tarde su disponibilidad desde el principio, ¿no? Y también pues sus ganas y su compromiso pues, para hablar de temas como estos, ¿no? Que yo creo que es tan importante oír voces autorizadas que nos puedan ilustrar sobre lo que tenemos ahora mismo en España. Nosotros hemos decidido desde Derecho a Vivir organizar estas primeras jornadas, esperamos organizar cada año unas jornadas similares, un poco para poder ofrecer a la sociedad española argumentos sólidos, científicos, presentados por expertos en todos los ámbitos, el jurídico, el médico, el asistencial, que realmente nos puedan valer para defender en el día a día, en nuestro entorno, lo que es realmente la vida humana, ¿no? En todas sus fases, en los momentos más vulnerables, como pueden ser el comienzo y el final, pero también a lo largo de toda esta, ¿no? Creemos que es muy importante manejar estos argumentos científicos frente a ese intento de manipulación del lenguaje, a ese, le hemos llamado ese marketing ideológico, ¿no? Sobre el que se sustentan leyes como las que rigen actualmente en España, como la ley del aborto, como una posible ley llamada de muerte digna que pueda de alguna u otra manera aprobar prácticas eutanásicas. Pues nosotros frente a esos argumentos ideológicos lo que queremos realmente es presentar argumentos científicos, ¿no? Que son los que nos sustentan. Estamos convencidos de que defendemos la verdad porque estos argumentos nos dan muchísimo más fuerza para seguir haciéndolo, ¿no? Yo creo que la verdad que defendemos es que existe una vida humana desde el momento de la fecundación hasta la muerte natural, que ha de ser defendida, y entre hoy y mañana yo creo que vamos a salir con muchísima más convicción si cabe, y además se nos van a ofrecer luces sobre temas sobre los que ni siquiera se están hablando en España, y yo creo que es muy necesario que se oiga hablar de ellos, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos de nuevo, y sin más yo le voy a dar la palabra a nuestro primer ponente, el doctor Álvaro Gándara, que es especialista en cuidados paliativos y, por tanto, pues yo creo que de primerísima mano nos va a poder aclarar una serie de conceptos que se manejan hoy en día y que, bueno, no se sabe muy bien qué son. Y también ha sido corredactor del Plan Regional de Cuidados Paliativos en la Comunidad Autónoma de Madrid. Por tanto, es un gran conocedor de cómo está la situación de los cuidados paliativos en Madrid y en toda España, ¿no? Así que, sin más, muchísimas gracias. Le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a Derecho a Vivir la oportunidad que me da para intentar transmitir unos conceptos que creo que son importantes, para aclarar siempre ideas que no están siempre muy claras en el debate de cuidados paliativos y eutanasia, y más en concreto a Gádor Joya, doctora Gádor Joya, por su entusiasmo y su capacidad de trabajo, que no deja de asombrarme cada día más, ¿no? Porque además de ser una magnífica doctora y una increíble madre, tiene una capacidad de trabajo y de entusiasmo que de verdad que es envidiable, ¿no? Bueno, como tengo poco tiempo, me gustaría ser bastante breve y que me gustaría simplemente dar unos pequeños retazos, pero dejar unas ideas muy claras, ¿no? Sobre todo, la primera parte de lo que va a versar es de decir definiciones y explicar un poco esas definiciones, y luego una segunda parte un poco de un pequeño resumen, una pequeña visión de cómo están los cuidados paliativos actualmente en España y lo que yo creo que se debe de hacer para que esos cuidados paliativos lleguen a todos, ¿no? Los cuidados paliativos se definen, y esto es una definición por un subcomité de cuidados paliativos del Programa Europeo contra el Cáncer, se definen como un cuidado total, activo y continuado del paciente y su familia por un equipo multiprofesional cuando la expectativa médica ya no es la curación. Su objetivo primario no es prolongar la supervivencia, sino conseguir la más alta calidad de vida para el paciente y su familia.
y deben de cubrir para ello las necesidades tanto físicas, psicológicas, sociales como espirituales, y si es necesario ese apoyo se extiende al proceso de duelo. Resaltar simplemente lo importante que en los cuidados paliativos tiene, la importancia que tiene no solo el paciente sino la familia como una única unidad, que lo más importante para los cuidados paliativos no es la cantidad de vida sino la calidad de vida, lo que podemos ofrecer al paciente al final de la vida cuando tiene un proceso irreversible, incurable y en fase muy avanzada es calidad de vida, y que eso se procura gracias a un equipo multiprofesional, y esto es fundamental. Y para ello, el equipo de cuidados paliativos, como mínimo, tiene que estar integrado por médico, por enfermera, por trabajador social y por psicólogo, para que cubran todos estos aspectos que hemos nombrado. Llamamos encarnizamiento terapéutico u obstinación terapéutica aquellas prácticas médicas con pretensiones diagnósticas o terapéuticas que no benefician realmente al enfermo y que lo que provoca es un sufrimiento innecesario, generalmente en ausencia de una adecuada información. Esto es algo muy importante porque los pacientes que reciben este encarnizamiento terapéutico, muchos de ellos son los que nos solicitan a veces la eutanasia. Los pacientes hay que saber, en un momento determinado, levantar el pie del acelerador, no encarnizarnos con ellos en cuanto a maniobras terapéuticas y sobre todo diagnósticas a veces, que no sirven absolutamente para nada, a lo mejor sirven para mejorar un estudio estadístico o simplemente para curiosidad científica, pero desde luego no para mejorar la calidad de vida del paciente. Esto es en contra absolutamente de la Lex Artis y esto está legislado por la Ley de Autonomía del Paciente. O sea, no hace falta hacer ninguna ley para decir que esto es una maniobra que está fuera de la Lex Artis, porque ya hay una ley que lo contempla, que es la Ley de Autonomía del Paciente. Llamamos limitación del esfuerzo terapéutico, que es un concepto que también se maneja mucho en este debate, que es todo aquello contemplado en el espíritu del consentimiento informado. Todos hemos firmado alguna vez para operarnos o para hacer algún tipo de maniobra terapéutica o diagnóstica un consentimiento informado. El paciente se reserva el derecho de veto para los tratamientos no deseados y el médico también mantiene el derecho de veto para aquellos tratamientos que considere inútiles o dañinos. ¿Qué significa esto? Actualmente, con la legislación actual también vigente, los pacientes tienen derecho a renunciar a cualquier tratamiento que ellos crean que no les va a servir más que para empeorar su calidad de vida. Y por eso nosotros, dentro del espíritu del consentimiento informado, que significa que tenemos que pedirle permiso previa información precisa, puntual, si no nos da ese consentimiento no tenemos absolutamente ninguna potestad para dar ese tratamiento. También es cierto que los médicos tenemos el derecho de veto a esa limitación de esfuerzo terapéutico si creemos que con esa limitación de esfuerzo terapéutico se va a perjudicar al paciente. Y esto también está contemplado en el Código Deontológico. Hay un concepto que algunas personas un poco torticeramente manejan, que es que los tratamientos paliativos acortan la vida de los pacientes y acaban antes con la vida de los pacientes. Bien, el objetivo prioritario de los cuidados paliativos es el alivio de los síntomas que provocan sufrimiento y deterioran la calidad de vida, como hemos dicho. Con este fin se pueden emplear analgésicos o sedantes en las dosis necesarias para alcanzar los objetivos terapéuticos, aunque a veces se pudiera ocasionar indirectamente un posible adelanto al fallecimiento. Esto es lo que llamamos en bioética el principio de doble efecto. Pero que tiene que quedar muy claro que el objetivo es aliviar el sufrimiento, no acabar con la vida del paciente. ¿Qué llamamos eutanasia? Eutanasia es la conducta, tanto por acción o por omisión, intencionalmente dirigida a terminar con la vida de una persona que tiene una enfermedad grave e irreversible por razones compasivas y en un contexto médico. Esto es un documento que se hizo en el Comité de Bioética de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Fue un documento muy trabajado y para mí es probablemente una de las definiciones más acertadas del concepto de eutanasia. Y hay dos tipos de eutanasia, la solicitada voluntariamente y la no solicitada voluntariamente. Olvídense ustedes de la activa, pasiva, indirecta, directa. Son conceptos que no tienen absolutamente ningún valor ético. Es la solicitada voluntariamente o la no solicitada voluntariamente. Sin embargo, el suicidio médicamente asistido es el médico el que a petición del paciente procura los medios necesarios para que el paciente, el enfermo, se suicide por sí mismo. Pero lo único que el médico o la enfermera hace en este caso es procurarle los medios suficientes para acabar con esa vida. Otro concepto que se maneja en el debate y que creo que está provocando muchísimos problemas es el de sedación paliativa. Bien, la sedación paliativa consiste en la administración deliberada de fármacos para lograr el alivio, inalcanzable con otras medidas
de un sufrimiento que puede ser físico y o psicológico, mediante la disminución suficientemente profunda y previsiblemente irreversible de la conciencia en un paciente cuya muerte se prevé muy próxima y con consentimiento explícito, implícito o delegado. Me explico. La sedación, como su propio nombre indica, es disminuir la conciencia del paciente cuando, a través de otras medidas, y pongo un ejemplo, un dolor que no hemos podido erradicar con los tratamientos habituales, morfina, otros opioides, las medidas que nosotros usamos terapéuticamente de la forma habitual, a pesar de eso no hemos podido disminuir el sufrimiento del paciente. Entonces, previo consentimiento del paciente, no se puede sedar a nadie si no contamos con su consentimiento. Para ello, el paciente, cuando esté en un momento de lucidez, es cuando hay que adelantarse a la posible sedación y pedirle simplemente el consentimiento. Fulano, si llega el momento que no podemos controlarte una hemorragia o no podemos controlarte el dolor, ¿no te importaría que te durmiéramos para acabar con tu sufrimiento? El paciente nos da el consentimiento y así lo reflejamos. Si no pudiéramos, ese consentimiento tendría que ser delegado con el familiar más cercano o la persona delegada por él. Bien, pues el problema de esto es simplemente disminuir, o sea, no es acabar con la vida del paciente, es disminuir la conciencia del paciente, para acabar con ese síntoma refractario. Insisto en la importancia de este concepto. No vale sedar de primera intención a un paciente porque tiene dolor, si no hemos probado con morfina o con cualquier otro medio terapéutico ordinario para acabar con ese dolor. Este cuadro es un cuadro que distingue perfectamente lo que es sedación y lo que es eutanasia. En la intención de la sedación, lo que queremos es aliviar ese síntoma refractario. Sin embargo, en la intención de la eutanasia es provocar la muerte del paciente, evidentemente para aliviar el sufrimiento. Pero la forma más sencilla es acabar con la vida del paciente para acabar con el sufrimiento. En la sedación simplemente la intención es acabar con el síntoma refractario. El proceso de la sedación es mediante la prescripción de fármacos ajustados al paciente, ajustados en dosis, porque no vale decir, no, es que yo voy a sedar a un paciente 100 veces la dosis normal. Eso no es sedar a un paciente, eso es acabar con la vida del paciente. ¿Qué es lo que pasa con la eutanasia? Prescripción de fármacos a dosis letales que garanticen una muerte rápida. Resultado, en el caso de la sedación, es el alivio del sufrimiento, con la disminución de la conciencia, evidentemente, mientras que en la eutanasia el resultado es la muerte. Y no hay otro resultado posible con la eutanasia, porque si no muere el paciente, entonces no es una eutanasia. Lo demás es confusión. La sedación en cuidados paliativos es una maniobra terapéutica destinada al alivio de síntomas refractarios. La sedación en la agonía, que es un tipo de sedación paliativa, porque no siempre tiene que ser una sedación en la agonía. La sedación paliativa, yo practico en mi unidad muchas veces sedación paliativa en pacientes que no pueden dormir porque tienen un dolor por la noche tremendo y la única forma de que duerman es sedar al paciente, pero si se seda por la noche, se despierta durante el día. Eso es sedación paliativa. O se seda a un paciente para curar una úlcera tumoral que provoca un dolor y un sufrimiento tremendo en el momento de la cura. Pues en ese momento se seda al paciente, se cura la herida y se despierta después. Bien, la sedación en la agonía es un procedimiento que puede estar indicado en 1 de cada 4 o 5 pacientes en la agonía. En nuestras unidades de cuidados paliativos hay series de hasta 20-25% de pacientes que hay que sedar en el momento de la agonía, pero solo un 20%. Porque muchos pacientes, muchos familiares nos dicen, doctor, el paciente está sedado, ¿verdad? Bueno, pues no está sedado, lo que está es agonizando. Y cuando los pacientes agonizan, normalmente disminuye el estado de conciencia. Indicaciones frecuentes, no voy a entrar aquí, que son cosas más técnicas, probablemente dirigidas a personal sanitario. Cuando se indica la sedación, se recomienda constatar en la historia clínica motivos, el proceso de toma de decisiones, el incluido consentimiento, monitorización. No es una decisión alegre que se pueda tomar en 2 minutos. La sedación es un proceso muy, muy importante, que hay que tomar en el equipo, junto con la familia y con el paciente. Ni la sedación paliativa ni la terminal son eutanasia encubierta. Esto tiene que quedar absolutamente claro. La sedación paliativa o la sedación en la agonía es una indicación terapéutica, no es un derecho del paciente. En las leyes autonómicas se incluía como derecho del paciente a la sedación paliativa. Tampoco es un derecho del paciente la intervención de colecistectomía por laparoscopia. Eso es una indicación médica. Y el que lo indica es el médico, nunca el paciente y mucho menos los familiares. Hay un concepto también muy discutido y muy, digamos, que está muy en boga en los casos muy límites que ha habido, que es el tema de la hidratación y la alimentación en los pacientes. Yo creo que es un tema que se podría durante horas debatir y que no viene a cuento aquí tratar. Bien,
Ese es el debate que está todos los días. Todos los días vemos en el periódico. Este es el título del debate. Derecho a morir con dignidad. Y yo digo, ¿quién no está a favor? ¿Quién no está a favor a morir sin síntomas, a morir con su familia, a morir rodeado de los seres queridos, lúcido, tomando decisiones y, si es posible, en casa? ¿Hay alguien que no esté a favor de esto? Pienso que no. El debate público sobre la eutanasia se reduce a mensajes concebidos desde sentimientos y no argumentos racionales. Eso lo hemos visto en los últimos años. Se mueve entre tópicos, malentendidos y confusiones. Y desde luego yo creo que no se debería plantear la despenalización o la legalización de la eutanasia sin que los ciudadanos tengan unos conocimientos exactos de lo que estamos hablando. Y pongo esto porque todos conocemos este ítem. Nunca se debería legislar en base a casos límites. Sí hay casos límites, eso es evidente. Yo en mi carrera llevo 18 años dedicado a los cuidados paliativos, he tenido 2 peticiones de eutanasia y no nos deben de asustar las peticiones de eutanasia. Algo hemos hecho mal cuando un paciente nos pide la eutanasia. Normalmente lo que nos pide es que están sufriendo y quieren acabar con el sufrimiento. Y desde luego lo que se corre son riesgos de ocultar múltiples aspectos que están en juego en el debate de la eutanasia. El propio desarrollo de los cuidados paliativos, la atención global al enfermo terminal, la atención al débil. El enfermo terminal es el ser más débil de todo el sistema sanitario. Y desde luego lo que no podemos hacer es acabar con el que precisamente está sufriendo. Es la mejor forma de acabar y la más barata, acabar con el que está sufriendo eso. Y desde luego no es la expresión máxima de la autonomía, como dice la gente que está a favor de la despenalización. Y para mí un concepto muy importante, la legalización de la eutanasia modifica el ejercicio de la medicina. Yo tengo un rol social importantísimo. A mí la sociedad me ha puesto en mis manos la capacidad de curar y sobre todo de cuidar a los pacientes. Si me pone la capacidad de poder acabar con la vida de los pacientes, mi rol cambia totalmente. Luego, que no me digan que la eutanasia depende única y exclusivamente de la propia decisión y de la autonomía de una persona, porque está implicando a una segunda persona que además es un médico. Rompe totalmente la relación de confianza con el paciente y el médico. Aquí se va a ver en estas jornadas qué está pasando en Holanda y en Bélgica, os lo van a contar. Y altera la consideración social hacia los enfermos terminales, al sembrar una duda colectiva sobre el valor de la dignidad de ciertas vidas humanas. Que le pregunten a los pacientes que tienen una ELA, que están tetraplégicos y que hacen una carrera y ejercen su profesión, qué presión significa para ellos la despenalización de la eutanasia. Que se lo pregunten a ellos especialmente. Y antes de despenalizar y legislar sobre la eutanasia, lo que debería la sociedad reflexionar es el modelo de medicina que queremos, el concepto de solidaridad y otros conceptos tan importantes como calidad de vida y dignidad. Y luego hablar de la pendiente resbaladiza, que se hablará aquí seguramente, porque hay un verdadero experto que va a venir aquí, que incluso ha hecho una tesis doctoral sobre la pendiente resbaladiza. Esto es un estudio que ha publicado The Economist, que no es sospechoso de nada, sobre la calidad de la muerte, un índice de calidad de la muerte en los 40 países más avanzados de nuestro entorno. Fíjense ustedes dónde está España, en el número 26 actualmente. Esto es del año pasado, este estudio. Que yo sepa, en cuanto a prestaciones sanitarias y calidad de sanidad en España, probablemente estemos de los 5 o 6 mejores en el mundo ahora mismo. Eso no lo discute nadie. Y en algunas cosas, como el trasplante, por ejemplo, en el trasplante estamos en el número 1. ¿Cómo es posible que en la atención a los pacientes en la fase final de la vida seamos el número 26? ¿Los cuidados al final de la vida es una ética de mínimos o es una ética de máximos? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué nos estamos jugando? Cuando uno va a ver a un responsable político y le dicen que es que estamos en una situación sin dinero y al día siguiente ve esta noticia, ¿qué cuerpo se le queda a uno? A mí me parece muy bien que La Paz inaugure un quirófano último modelo, robotizado, para tratar las arritmias más complejas con más eficacia. Pero a mí particularmente creo que es mucho más importante que el 100% de los españoles se mueran bien. Y es mucho menos costoso, evidentemente. Y esto es demagogia, me va a decir, ¿es que usted es un demagogo? Pues sí, pero es que ellos también lo son. Recursos humanos en la Comunidad de Madrid. Esto es un mapeo de los recursos humanos actuales en cuidados paliativos en la Comunidad de Madrid. He dicho que es muy importante que las unidades de cuidados paliativos estén compuestas por psicólogos, trabajadores sociales, auxiliares administrativos y médicos, sobre todo médicos, trabajadores sociales, psicólogos y enfermeras. Amarillos psicólogos, fíjense en las unidades de domicilios, de equipo de soporte de atención domiciliaria. No hay un solo psicólogo en Madrid actualmente. No hay un solo. Todo el sufrimiento psicológico, la prevención de duelo,
la llevan los psicólogos. No hay ahora mismo en las unidades de paliativos de domicilios en Madrid ni un solo psicólogo. Trabajadores sociales, tampoco los hay. Y son los que facilitan ayudas sociales, el acceso a la dependencia antes. Todos los recursos sociales los movilizan trabajadores sociales, tampoco hay. Esto es un mapeo que ha hecho la XEPAL en 2004 y 2010 de recursos. El avance que ha habido en España es muy importante, hay que reconocerlo. En el año 2004 existían 257 equipos de cuidados paliativos, en el año 2010 hay 420 equipos. Dicen ustedes, qué maravilla, se ha casi duplicado. Bueno, pues no, necesitamos más de 700 equipos de paliativos en España para que la cobertura sea universal. Son dos mapeos de la Sociedad Europea de Cuidados Paliativos en cuanto a recursos, sobre los países del entorno europeo. En España, este color, que es de 4,8 millones de servicios por millón de habitantes, veis que estamos en una situación todavía intermedia, frente a, sobre todo, Gran Bretaña y los países nórdicos. En cuanto a camas de cuidados paliativos, España está todavía entre 20 y 30 por millón de habitantes, mientras que los países avanzados tienen más de 75. Es decir, más del doble de camas de paliativos. Este es el trabajo que habla de todo esto y de otras cosas, de otras muchas cosas más. En España, los servicios, frente a una población de 43 millones de habitantes, hay 262, esto es un dato del año 2007, hay 6 servicios por millón de habitantes de cuidados paliativos, mientras que en Inglaterra, que yo creo que es la referencia europea y probablemente mundial, estamos hablando de 15, el doble. En España estamos hablando de un ratio de médicos que trabajan a tiempo parcial, a tiempo total, en cuidados paliativos de 1 por cada 88.000 habitantes, mientras que en Inglaterra hay 1 por cada 135.000. ¿Cómo es posible que haya el doble de médicos que trabajan a tiempo completo y no hay una cobertura ni siquiera del 60%? Son dudas que están en el aire y que hay que plantear en una futura ley. Y me dicen ustedes, ¿y qué podemos hacer? ¿Y qué podemos hacer? Pues yo planteo una serie de ítems para poder mejorar esta atención. Lo primero que hay que hacer es garantizar que la cobertura sea del 100% en todo el territorio español. Los cuidados paliativos están contemplados en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. ¿Esto qué significa? Que igual que tenemos derecho al parto sin dolor o al tratamiento integral de la esclerosis múltiple, tenemos derecho a la atención de los cuidados paliativos. Y si solo llega a un 50 y tantos %, ¿cómo es posible que ese 40 y tantos % se muera mal, que no acceda a esos cuidados paliativos? Hay que garantizar con criterios de calidad, de equidad y de universalidad. Y esto significa que da igual que se viva en el Pirineo que en el centro de Madrid. Tenemos que tener la capacidad de ser atendidos por equipos de cuidados paliativos. Y para ello propongo lo siguiente: una ley nacional de cuidados paliativos. Probablemente estemos ante una muy buena oportunidad de cambiar el nombre y el contenido de esta ley, y que sea una ley nacional de cuidados paliativos, con dotación económica suficiente para que se llegue a esta universalización de los cuidados paliativos. Que los equipos de cuidados paliativos sean multiprofesionales. No vale que hagamos las cosas a medias. En un quirófano hay un cirujano, hay un ayudante, hay un anestesista y hay un instrumentalista. ¿Qué diríamos si faltaran la mitad de los profesionales en ese quirófano? Probablemente se moriría la mitad de los pacientes. En los equipos de cuidados paliativos es absolutamente imprescindible que contemos con psicólogos, trabajadores sociales, enfermería y médicos. Que se reconozca la medicina paliativa como especialidad. En España no está reconocida. En los países donde la medicina paliativa es una especialidad de medicina, de enfermería, de psicología y de trabajo social, es donde mejor atención paliativa se produce. ¿Y esto por qué? Por una razón muy sencilla. Mientras no seamos especialistas, no seremos tenidos en cuenta por la comunidad científica. Nuestros compañeros creen que somos buenos muchachos, que somos buena gente, que cuidamos muy bien. Pero claro, no somos especialistas, no somos expertos en la materia. Y esto facilitaría los estudios en posgrado y en pregrado. Ahora mismo en España, de todas las facultades de medicina, solo se dan un máximo de 10 horas en 2 facultades de conceptos de cuidados paliativos. Esto es gravísimo, porque todos los estudiantes de enfermería deberían de conocer exactamente en qué consisten los cuidados paliativos. Entre otras cosas, por una razón muy sencilla. ¿Saben ustedes cuál es el porcentaje de mortalidad del ser humano?
Son ustedes más listos que los estudiantes de medicina, que no lo saben. El 100% nos morimos, a pesar de los estudiantes de medicina, y mucho más de los médicos, y ya no digo de los cirujanos. Bueno, pues si nos vamos a morir el 100%, lo mejor que podemos hacer es que dotar a la enfermería, a los psicólogos, a los expertos, dotarles de conocimientos para que nos cuiden bien, ¿no? Ya terminando, que se faciliten ayudas sociales en trámites de urgencia a los pacientes y sus familiares en situación al final de la vida. ¿Saben ustedes el promedio que se tarda en hacer la valoración de dependencia en Madrid? Que no significa nada. A una persona le valoran y después le conceden. 8 meses. 8 meses. El promedio de vida en una unidad de cuidados paliativos, como mucho, es 6 meses. No se puede conceder la ayuda de dependencia 8 meses, o sea, 2 meses después de haber fallecido. Esto está pasando y es una crueldad tremenda. Que la notificación de valoración de dependencia se hace a la viuda o al viudo. Esto es una crueldad tremenda. Y esto a los políticos se les tendría que caer la cara de vergüenza. Y dichas ayudas son, entre otras, de la valoración de la dependencia, incentivar bajas laborales para el cuidado de los enfermos. Ayudas fiscales. ¿Saben ustedes el ahorro que supone al año los sueldos que habría que tramitar para cuidar a los pacientes? Esto es un dato que ha salido hace escasamente 3 semanas. Entre 25.000 y 40.000 millones de euros anuales. El 3% del Producto Interior Bruto. Se está ahorrando el Estado con los héroes y heroínas que tenemos en España cuidando a los pacientes en su casa. Sin ningún tipo de ayuda. Y, por supuesto, la cooperación del sector sociosanitario en la prestación de los cuidados paliativos. Qué mejor que muchas veces las residencias de ancianos, sitios donde se cuida admirablemente a los pacientes, que cuenten con dotación y con conocimientos para los cuidados paliativos. Y, por último, facilitar la dispensación de los fármacos opioides, que aunque en España la verdad es que se ha facilitado bastante, todavía hay mucho por hacer en esto. Muchísimas gracias y si quieren alguna pregunta, por favor, háganmela. Pues muchísimas gracias, doctor Gándara. Yo creo que nos ha abierto los ojos, ¿no? Y nos hemos admirado de muchas cosas que están ocurriendo que no deben ocurrir. Si quieren hacerle alguna pregunta al doctor, pues ahora es el momento. ¿Le pasa a alguien el micrófono? ¿Tenemos micrófono? No, venga, pues si yo la traduzco si para... se puede levantar y así sí, podemos probablemente... Yo la repito para que se me oiga en internet. Sí, yo he hablado de un equipo mínimo, evidentemente. Ya no hablo de pastoralistas, sacerdotes... Sí, pero sí que has nombrado la atención espiritual. Y he nombrado la atención espiritual. Evidentemente. Para los que nos escuchan en internet, hay un sacerdote que comenta, como también ha comentado el doctor Gándara al principio, que son muy importantes los cuidados espirituales, lógicamente, ¿no? Preguntan qué opinión le merece al doctor los documentos de instrucciones previas de voluntad anticipada, los testamentos vitales, ¿no? En el ámbito de los cuidados paliativos no son tan importantes, porque en los cuidados paliativos hablamos de estas cosas habitualmente con el paciente. Si empezamos con los cuidados paliativos al principio de la enfermedad, lo ideal es que los cuidados paliativos empiecen casi con el diagnóstico del cáncer. En Inglaterra, por ejemplo, siempre hay una interconsulta a cuidados paliativos casi con el diagnóstico del cáncer. Y ya hablamos de estas cosas, se reflejan en el historial de valores del paciente y la familia, en la historia clínica, y qué mejor testamento vital que ese. Testamento vital yo creo que si sirve para algo es para facilitar la comunicación probablemente con el médico de atención primaria, hablar de cosas que antes de que existiera el testamento vital no se hablaban, ¿no? Pero su testamento vital de ahora, probablemente dentro de 40, 50 o ojalá 70 años que le llegue su momento, no tenga tanto valor. Pero bueno, yo no estoy en contra de él, por supuesto que no. Me ha quedado muy claro en el caso de la sedación paliativa cuando se prevé que sea irreversible, es decir, que se le va a inducir un coma o algo así y no va a poder recuperarse la persona. ¿En ese caso no se está bordeando la eutanasia o no me ha quedado claro?
Preguntan sobre el caso de una sedación que pueda acortar como efecto secundario la vida, y le preguntan al doctor si eso no puede estar bordeando la eutanasia. Vamos a ver, la sedación paliativa en general tiene que ser siempre previsiblemente reversible. Solo es previsiblemente irreversible en la situación de sedación en la agonía. En la agonía, en el caso de la agonía, estamos hablando de una situación en la que preceden horas a la muerte, y por eso se precede que sea irreversible. O sea, revertir un estado de conciencia en un paciente que sabemos que como mucho va a vivir horas y que esas horas van a ser de intenso sufrimiento, ahí es cuando la previsión de irreversibilidad de la sedación es lícita. Siempre y cuando, insisto, se hagan con los condicionantes, con las dosis adecuadas, con el consentimiento adecuado. Y además sabiendo que el objetivo es aliviar el sufrimiento y no acabar con la vida del paciente. Pero no hay algo de hipocresía en decir que se acorta la vida de una persona que le quedan 5 horas de vivir, que está de acuerdo con, bueno, que sabe que es reversible y que al final, pues, con la eutanasia el resultado es el mismo, pero hay 5 horas de diferencia. Preguntan si no hay cierta hipocresía a la hora de aplicar una medida que se sabe positivamente que puede acortar la vida, cuando puede ocurrir lo mismo aplicando una eutanasia, ¿no? Vamos a ver, hay estudios científicos absolutamente validados en el que demuestran que la sedación no acorta la vida del paciente. Si se hace con los condicionantes técnicos y éticos adecuados. No es ninguna hipocresía, o sea, sedar a un paciente no acorta la vida del paciente. Lo que acaba con la vida del paciente es la propia patología. En el caso de la eutanasia sí hay un acortamiento evidente, porque el objetivo que busca la eutanasia es acabar con la vida del paciente. Si yo induzco una sedación con 5 o 7 miligramos de midazolam, que es el medicamento que usamos, la diferencia es que los que hacen la eutanasia aplican 150 miligramos de midazolam. Y con eso garantizan una muerte prácticamente inmediata. O sea, ahí no hay la diferencia no es un problema de hipocresía, sino de control de síntomas. Y insisto, hay evidencia científica en series comparadas donde ha habido sedación y donde no ha habido sedación, en que no hay la diferencia en horas de vida, es prácticamente la misma. Sí se hace técnicamente y éticamente bien. Quería preguntar, ya que el derecho a la vida es irrenunciable, ¿pueden los médicos tomar las decisiones que quieran para mantener con vida a los pacientes? Preguntan que si ya que el derecho a la vida es irrenunciable, ¿pueden los médicos tomar las decisiones que quieran para acabar con la vida del paciente? No, perdón. Para mantener, perdón, todo lo contrario, para mantener con vida al paciente cuando no está ya indicado. En absoluto. Le recomiendo que lea la Ley de Autonomía del Paciente 42/2002. En esta está perfectamente contemplado desde el punto de vista legal. Es decir, yo haría mala praxis y probablemente de más de 2 años de cárcel si yo impongo un tratamiento sin un consentimiento. Hoy en día la limitación del esfuerzo terapéutico está perfectamente contemplado en la legislación actual. Y tenemos que pedir consentimiento a los pacientes para cualquier actuación terapéutica o diagnóstica fuera de lo normal. Fuera de lo normal, no para alimentar o hidratar a un paciente, que son medidas absolutamente ordinarias, no extraordinarias. Última pregunta. Habían pedido por allí la última para no ir muy retrasados en... ¿Saber si algún partido político le había pedido a usted asesoramiento en esta materia? Que además egoístamente les iría muy bien. Preguntan si algún partido político ha consultado o ha pedido al doctor Gándara asesoramiento en esta materia. A mí personalmente no, porque yo soy políticamente incorrecto. Pero me consta que a la sociedad científica sí se le ha pedido, tanto el PP como el Partido Socialista. Muy bien. Tengo que decir la verdad. Pues muchísimas gracias al doctor de nuevo por aclararnos conceptos y abrirnos los ojos. Muchísimas gracias. Gracias.